de nuevo a todos, bienvenidos a este webinario gratuito. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta donde habéis llegado, dando el primer paso hacia la libertad financiera con nuestro curso de trading gratuito. Por ello, en TBS queremos daros la oportunidad de seguir formándoos en trading. Sabemos lo emocionante que pueden llegar a ser los mercados financieros, pero existen obstáculos y riesgos que uno debe superar. Aprender a hacer trading conlleva tiempo, disciplina y sobre todo paciencia. Hemos ayudado a cientos de estudiantes a generar ingresos constantes en los últimos años. También hemos ayudado a muchos en su camino para ser traders profesionales a tiempo completo. Es una verdadera experiencia liberadora cuando no hay que depender de alguien más para tener un ingreso sin estar preocupados por los resultados que obtiene la empresa o los préstamos bancarios que no podemos afrontar, o también las incansables horas de trabajos que estamos alejados de nuestra familia. El day trading lo que hace es que cambia tu estilo de vida y podemos ayudarte en esta emocionante aventura. Pero primero debes de saber que no existe una fórmula mágica. Es importante dedicar tiempo, esfuerzo y hacer el trabajo bien hecho. Queremos ser tus mentores y guías en este viaje de aprendizaje sobre day trading. ¿Y por qué queremos ser tus mentores? Porque hay muchos estudiantes que ya nos han escogido como sus mentores en trading. Escogen el programa de Trading TBS porque te enseñamos a entender el mercado de una manera verídica, basándonos en los movimientos del precio y apoyándonos en algunos indicadores que lo que hacen es dar fluidez a nuestra operativa, pero nunca vamos a depender de ellos. Nuestro método funciona en todos los mercados, ya sean alcistas, bajistas, laterales, tendenciales, cualquier tipo de mercado. Además, nuestro programa de mentores abastece todos los niveles, tanto niveles básicos como niveles intermedios, avanzados, profesionales, etc. Además, nuestros profesores son traders reales, no son empleados que no operan, sino que son traders que han pasado por el mismo proceso que ustedes queréis pasar. Además, aunque pierdas el 60% de las operaciones, puedes generar ingresos con este método TBS. Y os preguntaréis, ¿pero esto cómo lo puedo hacer? ¿Estoy perdiendo el 60% de las operaciones? Pues esto puede parecer contradictorio, pero en este webinario os voy a explicar cómo lo podemos conseguir con el método TBS. Así que vamos a empezar con este webinario TBS. Lo que vamos a ver en este webinario es cómo vamos a graficar, cómo vamos a utilizar los patrones de activación, vamos a interpretar el volumen, la volatilidad y además vamos a ver qué es el Market Profile y cómo vamos a utilizarlo. También vamos a ver el método que utilizamos en TBS, es un método estadístico que está testeado en real y además nuestros profesores lo utilizan en la operativa diaria. Al finalizar este webinario podéis descargar un ebook donde vais a ver todo lo necesario para poder llevar a cabo vuestra operativa. Además, os vamos a regalar tanto los indicadores del ATR como el indicador del Market Profile que vamos a ver cómo funciona en este webinario. En primer lugar, lo que vamos a ver es la graficación. ¿Qué es la graficación? Pues la graficación es analizar un gráfico mediante la acción del precio. Vamos a estudiar cuáles son los elementos que componen un gráfico. Vamos a establecer también las bases para un correcto análisis de los gráficos de cotizaciones a través de elementos técnicos, graficando directamente en 4 pantallas, evaluando la situación del mercado en cada momento. En primer lugar, lo que vamos a ver son los elementos de un gráfico. En un gráfico podemos ver 2 elementos. En el eje vertical podemos ver el precio de la cotización y en el eje horizontal podemos ver el tiempo. Es una herramienta bastante útil para diferenciar cada time frame. Como podéis ver, son 2 elementos bastante simples para llevar a cabo nuestro análisis. Vamos a ver ahora cómo vamos a graficar cada tipo de valor. Tenemos aquí las líneas de soporte, líneas de resistencia, de tendencia, canales y líneas verticales. En primer lugar, vamos a ver las líneas de soporte. Las líneas de soporte se refieren a los niveles en el que el precio ha marcado un mínimo. Como podéis ver en este ejemplo del DAX, el índice alemán, hemos graficado este valor directamente colocando una línea en la parte inferior del gráfico, donde nos marca que el precio ha llegado a su mínimo en ese punto. Entonces tenemos un análisis técnico de hasta dónde puede llegar el precio una vez caiga. De igual forma vamos a ver las líneas de resistencia, que no son otra cosa que lo contrario que hemos visto antes. Se refiere a los niveles en el que el precio ha marcado un máximo. De igual forma que hemos calculado anteriormente el mínimo,
calculamos el máximo y colocamos una línea visual para que tengamos un análisis completo desde dónde hasta dónde puede ser que llegue el precio en función de nuestro análisis técnico. También tenemos que tener en cuenta que podemos marcar líneas de tendencia. Las líneas de tendencia lo que hacen es que hacen referencia a aquellas líneas que unen máximos o mínimos en el precio, y existen dos tipos de línea. La línea de tendencia alcista, que la tenemos aquí, que lo que hace es que une mínimos ascendentes de una tendencia. Por tanto, ya directamente podemos ver cómo graficar un valor, tanto con las líneas de soporte, las líneas de resistencia y las líneas de tendencia. También podemos ver las líneas de tendencia bajista. ¿Qué son las líneas de tendencia bajista? Pues son máximos decrecientes, como podéis ver en esta de aquí. Tenemos que ir uniendo los máximos descendentes desde el punto más alto hasta el punto más bajo, donde se acabe la tendencia. También vamos a ver qué son los canales. Pues los canales son líneas de tendencia perfectamente paralelas donde queda contenido el precio dentro de dichas líneas. Como podéis ver, tenemos dos líneas perfectamente paralelas alcista donde el precio se contiene dentro y nos marca donde el precio rebota y nos advierte de posibles entradas que podemos hacer en esos puntos. También tenemos que tener en cuenta las falsas roturas. ¿Qué son las falsas roturas? Pues las falsas roturas son cuando el precio rompe esta línea de tendencia. Pero ¿cuándo es una falsa rotura y cuándo no es una falsa rotura? Pues eso lo vamos a ver con los patrones equivalentes. No os preocupéis porque en el curso de trading básico está todo perfectamente detallado con prácticas y exámenes que vais a tener que superar. También vamos a ver qué son las líneas verticales. Estas líneas son menos usuales cuando comenzamos. ¿Por qué? Porque al principio sí lo vamos a utilizar para tener un análisis más visual, pero cuando llevemos más tiempo operando ya no vamos a tener que representarlas explícitamente. Si os fijáis, las líneas verticales las vamos a utilizar para recordarnos cuando hay noticias relevantes. Si operamos en cualquier mercado, ya sea futuros, forex, materias primas, acciones, cualquier tipo de mercado, si existe una noticia relevante, tenemos que tener en cuenta que se puede producir una volatilidad enorme. ¿Y cómo podemos ver esta volatilidad? Pues directamente desde el calendario económico que tenéis en el aula TBS. Además, todos los días lo publicamos en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de Twitter. Ahí podéis ver todo lo relacionado con noticias económicas que puedan afectar a nuestra operativa. Y una vez que hemos visto todas estas líneas, ya estamos preparados para poder graficar nuestro valor. Así que lo que quiero que hagáis ahora es iros a vuestro broker que habéis descargado en el curso gratuito y tenéis que graficarlo utilizando estas líneas que os acabamos de explicar. Y os tiene que quedar analizado de esta forma. Si os fijáis, tenemos líneas de soporte, de resistencia, canales, líneas de tendencia bajista, alcista y también tenemos líneas de noticias relevantes. Podéis realizar esta práctica y si tenéis cualquier tipo de duda podéis comentarnos en el correo de tutorías @tbsweb.es. Perfecto, hasta aquí ya sabemos cómo tenemos que graficar cada valor. Pero ahora tenemos que saber en qué time frame, es decir, en qué línea de tiempo tenemos que graficar cada valor. Pues en TBS utilizamos la graficación en 4 pantallas. ¿Qué significa la graficación en 4 pantallas? Pues analizamos la dinámica del precio en 4 time frame diferentes. Vamos a empezar desde el gráfico con mayor time frame hasta el gráfico con menor time frame. En el primer gráfico, que es el gráfico de largo plazo, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a tener una visión global de las evoluciones de la cotización y nos va a proporcionar información de si existen tendencias a largo plazo. Este gráfico podía analizarse junto a factores fundamentales para tener una mejor interpretación de la situación del mercado a largo plazo. ¿Con qué me refiero a factores fundamentales? Pues lo que hemos hablado anteriormente de las noticias. El análisis técnico es esto, graficación, además de otros indicadores que vamos a ver ahora como Market Profile. Y los factores fundamentales son noticias que se produzcan y analizándolas hacer nuestra operativa en función de ello. Por ahora vamos a empezar con el análisis técnico, que es un poco más sencillo que el análisis fundamental. El análisis fundamental lo vamos a ver en cursos más avanzados, no os preocupéis.
En este gráfico lo más importante que vamos a ver es la volatilidad diaria a través del ATR, que lo vamos a ver en este webinario en los siguientes puntos. En segundo lugar, tenemos que abrir un gráfico de 4 horas, que va a ser nuestro gráfico superior de referencia. ¿Y qué nos va a proporcionar este gráfico? Pues nos va a aportar una visión de la dirección que tiene el mercado en el entorno más cercano a nuestro gráfico de análisis, que es el gráfico de 30 minutos. En primer lugar, quiero que hagáis esta práctica. Tengáis el gráfico de diario, de 4 horas, de 30 minutos y de 5 minutos. Lo grafiquéis con líneas de soporte, de resistencia y de tendencia. Para ver la direccionalidad del mercado tenemos un indicador que se llama el ratio de direccionalidad. Este indicador es totalmente gratuito para aquellas personas que se matriculen en el curso de trading básico. Es un indicador bastante útil porque nos dice si el mercado está en tendencia o si está lateral, para aplicar uno de los sistemas que enseñamos en TBS. Por tanto, el gráfico superior de referencia lo que nos hace es que nos analiza cuál es el entorno del mercado. Y ahora vamos a ir al gráfico más importante de todos. Repito, el gráfico más importante de todos, que es el gráfico de análisis. Es el horizonte temporal elegido para buscar ventanas de oportunidad y esperar a que nuestra posición se desarrolle. Es donde vamos a buscar aquellas zonas de confluencia de al menos 2 elementos técnicos. Este es el gráfico que utilizaremos preferentemente para hacer la estimación de nuestro objetivo de beneficios. Este objetivo de beneficios lo vamos a ver ahora en el Market Profile. Y por último tenemos el gráfico de disparo. Tanto el gráfico de 30 minutos como el gráfico de 5 minutos son los dos gráficos que más tiempo vamos a tener que analizar. ¿Por qué? Porque vamos a estar continuamente viendo estos dos gráficos. El gráfico de disparo es el gráfico inferior que vamos a utilizar para esperar un patrón de activación. Quiero que os quede claro esto. Un patrón de activación. Gráfico de 30 minutos. Áreas de confluencia, gráfico de 5 minutos, patrón de activación. ¿Y qué vamos a hacer con el patrón de activación? Pues además de encontrar ese patrón, tenemos que saber cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a colocar nuestro stop loss, que lo vamos a ver ahora con los patrones de activación en la siguiente lección. Entonces vamos a recapitular un poco. Tenemos las líneas de tendencia. Estas líneas de tendencia las tenemos que aplicar tanto al gráfico de diario, de 4 horas, de 30 minutos y de 5 minutos, graficando cada valor en cada time frame. Tenemos que tener en cuenta que en el gráfico de diario vamos a ver la volatilidad, en el gráfico de 4 horas vamos a ver la direccionalidad, en el gráfico de 30 minutos vamos a ver aquellas áreas de confluencia para realizar una entrada y en el gráfico de disparo, el de 5 minutos, vamos a esperar un patrón para realizar la entrada y colocar el stop loss. Y ahora vamos a profundizar en las áreas de confluencia y en el patrón de activación. Por tanto, vamos a ver el gráfico de 30 y de 5 minutos. La confluencia de dos elementos técnicos tenemos que utilizarla en el gráfico de 30 minutos. ¿Y qué son dos elementos técnicos? Pues, por ejemplo, una línea de tendencia, una línea de resistencia, una línea de soporte, el Market Profile, niveles de Fibonacci y muchos más que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, en este punto que señala la flecha que tenemos aquí, existe una confluencia de dos elementos técnicos, por tanto, es posible que el precio dé un giro o que dé una continuación. Entonces, una vez que ya estamos en ese punto, lo que hacemos es que nos vamos al gráfico de 5 minutos. ¿Y qué hacemos en el gráfico de 5 minutos? Pues esperamos un patrón de activación. Si os fijáis, es el mismo valor que antes, pero en este tenemos un time frame de 5 minutos. En el gráfico anterior era un time frame de 30 minutos. Como podéis ver, tenemos la línea de tendencia de color rosa y el nivel de Fibonacci del 61,8%. Entonces, nos vamos al gráfico de 5 minutos y vemos un patrón de activación como el que tenemos a la derecha. Ese patrón de activación es una vela pin bar. ¿Y qué significa eso? Pues que el precio puede continuar o se puede girar. En este caso ha girado. Sé que esto es un poco difícil de entender, pero no os preocupéis. En este webinario vais a saber graficar, vais a saber analizar el precio, el volumen y la volatilidad. Así que vamos a ver ahora tranquilamente qué son los patrones y vamos a ver cómo los vamos a utilizar para poder hacer entradas como esta que tenemos aquí. ¿A qué nos referimos con patrones de entradas? Pues nos referimos a las velas candlestick, donde tenemos una barra con un máximo y una barra con un mínimo.
que se marcan con un rectángulo entre la distancia de apertura y de cierre. Si el cierre es menor a la apertura, tendremos una barra de color roja y verde en el caso contrario. En esta imagen vemos una vela que nos indica una situación de tendencia alcista. Esto es así debido a que su cierre es mayor a su apertura, por lo que el precio habrá aumentado en este caso. Si fijáis, el precio ha abierto donde pone apertura y acaba donde pone cierre, por tanto el cierre es superior a la apertura. Y tenemos una vela de color verde. De igual forma podemos ver en el lado derecho esta imagen. ¿Qué significa esta imagen? Pues esta imagen lo que significa es que nos encontramos en una situación de tendencia bajista. Esto es así porque el cierre es menor a la apertura. El precio ha abierto en la parte superior y ha cerrado en la parte inferior. Por tanto, tendremos una vela de color roja. Esto es una vela normal. Lo que quiero es que entendáis la formación de estas velas. ¿Por qué vemos velas verdes y por qué vemos velas rojas? Ahora vamos a ver los patrones de activación que hemos comentado anteriormente. Tenemos que ir uniendo toda la información que estamos viendo en este webinario. De todas formas, vamos a ir haciendo pequeños resúmenes para que toméis apuntes y lo vayáis ordenando todo. Ya hemos visto la graficación. Hemos visto la graficación en 4 pantallas, para qué sirve cada pantalla. Y en la última pantalla hemos visto los patrones de activación. Recordamos que los vemos en el gráfico de 5 minutos para realizar nuestra entrada. Pues ahora vamos a ver los diferentes tipos que hay de velas. Hay que tener en cuenta que al graficar es posible que tengamos distintas velas para un mismo valor. Esto se debe a que el precio de apertura y de cierre pueden variar al cambiar de time frame, es decir, no vamos a ver las mismas velas en el gráfico de 30 que en el gráfico de 5. ¿Por qué no vamos a ver lo mismo? Porque son gráficas fractales. Es decir, en el gráfico de 5 minutos vemos que cada vela representan 5 minutos. En el gráfico de 30 minutos lo que vemos es una vela que representa 30 minutos. Por tanto, en el gráfico de 30 minutos tenemos una vela. Si nos vamos al gráfico de 5 minutos, tenemos 6 velas. ¿Por qué? Porque 6 velas por 5 minutos son 30 minutos. Esto lo vamos a ver ahora con el volumen para que lo entendáis un poco mejor. Como hemos dicho, existen muchos tipos de velas. Vamos a aprender a detectar velas con y sin movimiento del precio y las velas con y sin volumen, que son las más importantes. En este caso vamos a ver las velas doji. ¿Qué son las velas dojis? Pues son velas en las que el precio de apertura y de cierre coinciden o están muy próximos. Se caracterizan por tener mechas tanto por encima como por debajo. Como tenemos en este ejemplo, podemos ver que la vela en la parte izquierda tiene un poco de cuerpo y las dos velas de la parte derecha son directamente dos cruces. ¿Por qué? Porque el precio de cierre y de apertura es prácticamente igual. ¿Significa que una vela doji de color verde nos indica que el precio tiene una tendencia alcista? No. ¿Significa que una vela doji tiene un color rojo, por tanto tiene una tendencia de color bajista? No. Entonces, ¿qué significa? Pues solamente es un patrón de activación. Puede ser tanto para un giro alcista como para un giro bajista. Si os fijáis, imaginaros esta situación. Vamos a coger una vela doji de la parte derecha. Por ejemplo, la vela doji que es una cruz roja. Imaginaros que eso nos lo encontramos en una línea de soporte. ¿Qué significa eso? Pues significa que está en una línea de soporte y tenemos que ver el volumen. No tenemos que ver el color de la vela. ¿Por qué? Porque si os fijáis, da lo mismo que cierre un pip más arriba que un pip más abajo. Esa diferencia de un pip puede ser que denote el color de la vela. Lo que tenemos que mirar es si tiene o no tiene volumen. ¿Y qué significa esto? Pues, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, significa que si tiene volumen, el precio gira. Y si nos encontramos en una zona de soporte, puede ser que el precio gire desde abajo hacia arriba. No tiene volumen. ¿Qué puede ser que ocurra? Pues que el precio continúa, rompa la línea de soporte y siga con su tendencia. De igual forma tenemos las velas pin bar. ¿Qué son las velas pin bar? Pues estas velas pin bar son velas en las que el precio de apertura y cierre también están muy próximos, pero se caracterizan por tener la mecha por encima o por debajo del cuerpo de la vela. Como he dicho anteriormente, nos representa estas velas y las velas doji. Nos representan lo mismo. No nos van a decir si el precio va hacia arriba o va hacia abajo. Lo que nos dice es que hay mayor probabilidad de que el precio en esa zona continúe o se gire. Ahora tenemos que analizar el volumen y la zona de soporte de resistencia en la que nos encontramos. Entonces, cuando el precio se aproxima a una línea relevante o a una zona de confluencia de elementos técnicos,
¿Estamos ante un giro o estamos ante un movimiento del precio? En un primer momento, antes de que se alcance un determinado nivel, no tenemos información suficiente que nos permita suponer si el precio superará dicho nivel o si lo respetará. Sin embargo, con la interpretación de la aparición de determinados patrones en las zonas de conflicto junto al volumen, nos permite estimar con una probabilidad positiva de acierto si el movimiento del precio se está agotando o si está en un momento de indecisión, para continuar o para girar. De igual forma, lo que quiero que os quedéis ahora mismo es que una vela de indecisión con volumen significa giro, como tenemos en la parte izquierda. Y una vela de indecisión sin volumen significa continuación. En la siguiente parte vamos a ver el volumen en detalle. Por eso quiero que tengáis en cuenta esto. Vamos a ver un ejemplo del giro y un ejemplo de la continuación. Si os fijáis, aquí tenemos la entrada. Tenemos una vela doji en el círculo de color blanco en una zona de soporte. Entonces, en un primer momento, el precio nos está diciendo que en ese lugar puede ser que se produzca un giro o una continuación. Fijáis, el volumen, que lo vamos a ver ahora mismo por primera vez, que lo tenemos aquí abajo, nos indica que es un volumen elevado. ¿Por qué? Porque está por encima de nuestro volumen de referencia. No os preocupéis porque este concepto lo vamos a ver ahora mismo. Entonces, hemos visto que está el precio en una zona de soporte y que tenemos un patrón de activación. Por tanto, cuando el precio supere la mecha superior, realizamos la entrada y colocamos el stop loss en la mecha inferior. Vamos a ver ahora ese concepto también. Entonces, ¿cuándo podemos sacar la entrada? Cuando el precio nos vuelva a dar un patrón de salida. Si os fijáis, está en la misma entrada que tenemos antes, en la línea de color azul discontinua que tenemos ahí, y con el patrón en la zona de color rosa. Hemos sacado la entrada justamente en la línea de resistencia superior, cuando el precio ha llegado a un nivel de confluencia y nosotros hemos determinado que viene una vela de indecisión con volumen, por tanto sacamos la operación. En este punto de aquí sé que es complejo y sé que esta parte puede generar dudas, pero no os preocupéis, en este webinario vamos a ir explicando paso a paso todas estas partes. El trading no es fácil, hasta que no tienes una formación y llevas tiempo dedicado a esto, no vas a poder comprender a la perfección estos términos, así que no te agobies y vamos a seguir con el webinario. De igual forma que hemos visto los patrones con volumen, vamos a ver los patrones sin volumen, como tenemos en esta parte de aquí. Vamos a verlo con un ejemplo y vamos a ir desmenuzándolo para que veáis que no es difícil. Si habéis hecho el curso de trading gratis, vais a saber que esto es una entrada del sistema ST2, del sistema tendencial 2, que lo que nos dice es que tenemos que encontrar un patrón de activación y que este patrón de activación tenga poco volumen, situado en una zona de soporte o situado en una zona de resistencia, para que el precio continúe con su tendencia previa. Fijáis, aquí el precio venía al alza, se ha parado justamente en la línea de resistencia y tenemos una vela doji de color rojo, donde apunta la flecha de color blanco. Entonces, si os fijáis, abajo el volumen es escaso, es menor que el volumen anterior y menor que el volumen siguiente. Por tanto, nos dice que el precio está descansando un poco en esa zona para volver a continuar. Quiero que tengáis en cuenta el símil que os voy a explicar ahora mismo. Si os fijáis, vamos a poner un ejemplo para que lo tengáis en cuenta. Imaginaros que el precio es como una moto y el volumen es su gasolina. Tenemos que si el volumen es alto, el precio gira. Y si el volumen es bajo, el precio continúa. Por tanto, si nosotros apretamos el acelerador de la moto, lo que hacemos es que damos la vuelta, giramos. Sin embargo, si soltamos el acelerador, nos quedamos parados y continuamos con la fuerza de la inercia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta hasta este punto. Graficación y patrón en el gráfico de 5 minutos con el volumen. Y ahora vamos a ver cómo tenemos que entrar y cómo tenemos que colocar el stop loss. Tanto la entrada como la colocación del stop loss lo vamos a efectuar en función de la volatilidad diaria a través de los patrones de activación. Las entradas siempre las vamos a realizar en la siguiente vela a nuestro patrón de activación. Cuando se rebase la mecha superior o la mecha inferior en función del tipo de entrada que estemos haciendo. Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos aquí. Si nos fijamos en el ejemplo de la parte izquierda, este de aquí, vemos que es un giro. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado anteriormente. Tenemos volumen en la vela de indecisión. Entonces nos dice que el precio viene hacia abajo, se encuentra una vela de indecisión y vuelve hacia arriba.
La entrada la vamos a colocar en la siguiente vela a nuestro patrón de activación. Nuestro patrón de activación es esa vela doji que tenemos ahí. Y la entrada la hacemos cuando en la siguiente vela verde, rebase la mecha superior del patrón, confirmándonos que a partir de ese punto ya va a girar el precio. Y colocamos el stop loss ajustándonos a la volatilidad diaria, colocándolo por debajo de la mecha de indecisión. ¿Por qué? Porque nos dice que hasta ese precio puede ser que el precio esté antes de girar. De igual forma como tenemos en este ejemplo de aquí, vamos a ver que el stop loss lo colocamos por debajo de la mecha y la entrada en la siguiente vela cuando nos confirma. Entonces, con esta parte de aquí ya hemos visto graficación y hemos visto patrones. Vamos a hacer otro pequeño resumen para que vayamos ordenando los conceptos. Os aconsejo que toméis nota en esta parte si os habéis quedado un poco liados con todo esto. Es normal porque son muchos conceptos, pero lo que queremos es aprender a hacer trading. Si fuese fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, hemos visto graficación en 4 pantallas. Tenemos gráfico de diario, volatilidad, gráfico de 4 horas, direccionalidad, gráfico de 30 minutos, confluencia de elementos técnicos, gráfico de 5 minutos, patrones de activación. Dentro de los patrones de activación tenemos velas doji y velas pin bar, que son las primeras que vamos a utilizar ahora antes de llegar al curso de trading básico, que vamos a ver patrones equivalentes que nos va a ayudar a obtener más entradas, pero por lo pronto vamos a ver solo esos 2 tipos. Entonces tenemos que tener claro que una vela de indecisión con volumen nos indica giro y una vela de indecisión con poco volumen nos indica continuación. Hasta aquí, si tenéis claros todos estos conceptos, podemos seguir. Si no tenéis claros los conceptos, podéis rebobinar y tomar nota de las partes en las que tengáis dudas. Os vuelvo a repetir que podéis escribirnos al correo de tutorías @tbsweb.es con todas las dudas que os surjan en este webinario. Además, en nuestro canal de YouTube podéis ver todo tipo de entrada que realizamos en vivo y además la realizan los profesores. Y como hemos dicho antes, vamos a ver ahora qué es el volumen. Pues el volumen es una medida de la cantidad de transacciones que se realizan en un tiempo determinado. El volumen es un indicador clave de la actividad del mercado y la liquidez. En TBS, tanto el volumen como la volatilidad son los 2 indicadores más importantes en la operativa. Repito, son los 2 indicadores más importantes en la operativa. Para nosotros, el volumen y la volatilidad son las 2 piernas que necesitamos para poder andar. Entonces, nunca podemos saltarnos ninguno de ellos. Vamos a ver ahora lo que comentábamos anteriormente del volumen de referencia. El volumen de referencia es una media que utilizamos para filtrar el volumen. Marcaremos el volumen de referencia tanto en el gráfico de 5 minutos como en el gráfico de 30 minutos. Y como explicamos anteriormente, igual que con los patrones, el volumen también es fractal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ir sumando las velas. ¿Por qué? Porque es una media y al tratarse de una media, el volumen en el gráfico de 30 minutos es la acumulación de 6 velas en el gráfico de 5. La media del volumen en el gráfico de 5 minutos va a ser diferente que la media del gráfico de 30 minutos. Si os fijáis, aquí tenemos todas estas velas y la media nos sale 5,75. Por tanto, nuestro volumen de referencia será 5,75. Si nos vamos al gráfico de 30 minutos, la media se convierte en 34,5. Es superior. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 12 velas como tenemos en el gráfico de 5 minutos, solo tenemos 2. Haciendo la media aritmética de estas 2 velas, nos aparece que el volumen de referencia es 34,5. Por tanto, tenemos que calcular 2 volúmenes de referencia, tanto en el gráfico de 30 minutos como en el gráfico de 5 minutos. De todas formas, no os preocupéis, en el curso de trading básico tenéis el indicador del volumen que os hace esta media automáticamente. Por lo general, el sistema está testado para que nos coja la media de los 3 días anteriores. 3 días operativos, es decir, de lunes a viernes. Y con esa media lo que hacemos es calcular el volumen de referencia. Vamos a explicar ahora un poco más detenidamente la interpretación de ese volumen de referencia. La interpretación del volumen de referencia es la siguiente.
Como tenemos aquí, si os fijáis, lo dividimos en 3 zonas. Hemos hecho la media, imaginaros que es el gráfico de 30 minutos, y hemos hecho la media. Entonces, la media nos ha dado que es de 876. Por tanto, nuestro volumen de referencia será 876, como tenéis en este ejemplo. En el punto 1 es la zona desde el volumen de referencia hacia arriba. Estas zonas lo que nos dan es indicios de que existe volumen elevado y que la probabilidad de que se produzca un giro es bastante elevada. En resumidas cuentas, todo volumen que esté por encima de esa línea lo que nos indica es un giro. Por tanto, si en esa zona nos encontramos una vela de indecisión en el gráfico de 5 minutos y el volumen está por encima del de referencia, una entrada de un giro. Ahora, en el punto 2 es la zona desde el volumen de referencia hasta el 50% del volumen de referencia, donde existe un volumen significativo, pero es un volumen bajo, en función de nuestro volumen de referencia. Por tanto, nos indica que existe una probabilidad alta de que se produzca una continuación del precio en la misma dirección. Y por último, si estamos en la zona del número 3, en esta zona se encuentra el volumen que no nos aporta ninguna información para operar en los mercados. Si el volumen se encuentra en esta zona, existe una elevada probabilidad de que el precio siga continuando. Por tanto, para realizar giros necesitamos estar en la zona 1. Y para realizar continuaciones en la zona 2 o en la zona 3. A partir de ahora ya tenemos que saber graficar un valor y tenemos que saber interpretar cuándo podemos entrar, dónde podemos entrar y cómo tenemos que entrar. Así que ahora vamos a ver la volatilidad diaria. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver con el indicador del ATR. El ATR es un indicador que nos da cuenta del recorrido medio del precio, pero en la práctica tiene un valor similar a la volatilidad y nos da información sobre cuánto se mueve la cotización del precio durante cada sesión en promedio. Es decir, el ATR lo que nos dice es que podemos estimar cuánto se va a mover el precio en un día de trading, desde dónde hasta dónde se puede mover. Entonces tenemos una ventaja estadística si vemos que el precio se encuentra en la zona superior o en la zona inferior del ATR. ¿Por qué? Porque el precio está próximo a agotar su tendencia en esa zona. Por tanto, ¿qué significa eso? Que el precio puede ser que en esa zona gire. Vamos a ver primero la volatilidad media que vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Para saber si nos encontramos ante un mercado con alta o con baja volatilidad, lo que vamos a hacer es insertar el indicador del ATR en el gráfico de diario. Recordamos, gráfico de diario, ATR, volatilidad. Y le insertamos una media de las 50 sesiones últimas. ¿Qué significa esto? Pues que si el gráfico del ATR, que es la línea blanca, se encuentra por encima de la línea verde, nos encontramos con un mercado volátil. Y si el ATR se sitúa por debajo de la media, nos encontramos con un mercado poco volátil. Así de simple. ¿Para qué nos puede ayudar esto? Pues para identificar mercados laterales o mercados tendenciales. Pues bien, pero os preguntaréis, ¿y entonces qué hacemos con el ATR? Pues lo que vamos a hacer es proyectarlo. ¿Y dónde lo vamos a proyectar? En el gráfico de 30 minutos. Calculamos el ATR en el gráfico de diario, pero lo proyectamos en el gráfico de 30 minutos. Vamos a verlo en la siguiente parte. Vamos a ver primero los intervalos del ATR, que es la proyección. Como podéis ver aquí, lo que vamos a ver en primer lugar son los intervalos. Vamos a ver cómo obtenerlo y vamos a ver cómo calcularlo. Como hemos visto, el volumen tiene 3 intervalos, pues ¿cómo no iba a ser menos el ATR? Tenemos el ATR que va desde el 0 hasta el 80%. ¿Qué nos indica esto? Que es el recorrido medio que en condiciones normales el precio va a recorrer a lo largo del día. Cuando el precio alcanza este extremo del intervalo, hay una probabilidad alta a que se agote su recorrido. En el segundo intervalo, desde el 80 al 120, estamos ante una rotura de volatilidad. Por tanto, ¿qué significa esto? Que en ese tramo no hacemos ninguna entrada. Es una zona incierta donde no tenemos una ventaja estadística, por tanto no hacemos entradas. Ahora bien, si llega al 120 del ATR hasta el 160 podemos hacer entradas del tipo ST2. ¿Por qué? Porque ya que se ha roto la volatilidad, lo más probable es que el precio pase desde el 120 hasta el 160% del ATR. Y ahora os preguntaréis, vale, perfecto, sabemos cómo interpretar el intervalo de cada ATR, pero ¿cómo lo podemos obtener y cómo lo podemos calcular? Como os he dicho, no os preocupéis por calcularlo. De todas formas, lo vamos a explicar.
pero este indicador lo vais a tener gratis tanto como con el indicador del Market Profile al adquirir el ebook que tenéis justamente aquí. Pues bien, vamos a obtener ahora el valor del ATR. ¿Cómo lo obtenemos? Como hemos dicho, nos vamos al gráfico de diario e insertamos el valor del ATR. Como podéis ver en la parte izquierda de color azul, nos da un valor que es 0,0066. ¿Y qué hacemos con ese valor? Pues lo que tenemos que hacer es el siguiente cálculo. Si os fijáis, tenemos en primer lugar que saber cuál es el precio de apertura. El precio de apertura es la vela de 5 minutos, sea de las 8 de la mañana de Londres. En función de cada tipo de horario, vais a ver que la hora va a ser diferente, pero solo por eso, por la hora y la franja horaria. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, podéis enviarnos un correo a tutorías@tbsweb.es y un formador os podrá enviar el horario del trader sin ningún problema, ya residáis en cualquier lugar del mundo. No tenéis que pedirlo y un formador os lo enviará por correo. Para calcular el 80, el 120 y el 160 lo realizaremos de la siguiente forma. Cogeremos el precio de apertura, le sumaremos el 80% en el caso de ver la primera proyección y lo multiplicaremos por el valor del ATR como tenemos ahí. Para el 120 y para el 160 de igual forma. Ya os digo que directamente tenemos un indicador que hace todo esto automático. Como os he dicho, los indicadores que utilizamos en TBS son indicadores que simplifican la operativa. Estos cálculos para todos los gráficos que vamos a utilizar nos pueden llevar 1 o 2 horas, que es más o menos el tiempo que vamos a estar operando. Entonces es una pérdida de tiempo enorme cuando lo podemos tener directamente con el indicador, que lo único que tenemos que hacer es insertarlo y directamente nos pinta las líneas del 80, del 120 y del 160 tanto por encima como por debajo. Fijáis, aquí tenemos que hacer 6 cálculos diferentes y con el indicador directamente nos los da. Entonces, como os he dicho, lo vais a tener gratuitamente comprando el ebook que tenéis en esta página. Y por último, ¿qué vamos a ver del ATR? Pues vamos a ver el filtro del valor del ATR. ¿Y qué significa el filtro del valor del ATR? Pues nos proporciona una mayor fiabilidad operativa. Si os fijáis, el precio no va en una dirección directamente, sino que puede ser que la tendencia principal, como tenemos aquí, sea alcista, pero que el precio vaya subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando en dirección alcista. Entonces, este filtro lo que nos dice es si existe demasiada volatilidad o si hay poca volatilidad. Entonces, como os he dicho, esto tiene un cálculo que lo podemos hacer a mano, pero es un cálculo bastante complicado de hacer a mano. Además, existen muy pocas probabilidades de que un trader novato lo haga directamente. Por tanto, con el indicador del ATR también os hace el cálculo directamente. Y con esto lo que hacemos es que filtramos el ruido del mercado. Este ruido del mercado es la cantidad de movimiento que puede surgir en un activo o en un índice en un momento determinado, pero que no afecta a su tendencia real. Por tanto, este filtro lo que nos hace es decirnos si existe mucha volatilidad o poca volatilidad. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si tenemos que ajustar más o ajustar menos el stop loss. Esto sí lo vamos a ver más detenidamente en el curso de trading básico, porque ya son conceptos más avanzados y ahora mismo lo que quiero es que entendáis cómo vamos a operar todo esto. Directamente con todos los datos que os estamos dando aquí y con el sistema ST2 que tenéis en el curso gratis, perfectamente podéis operar. Y si tenéis dudas, nos vais preguntando al correo de tutorías@tbsweb.es. Y ahora lo que vamos a ver es otra herramienta muy útil que utilizamos en TBS, que es el Market Profile. El Market Profile es una herramienta para realizar un análisis técnico del mercado. Consiste en un gráfico de 2 dimensiones, donde en un eje representa el precio y en el otro se representa el tiempo. La mayor parte del volumen del mercado estará en la zona central y se producirá menos actividad en los extremos. Vamos a verlo directamente con un ejemplo que tenemos aquí. Si os fijáis, os podéis encontrar el Market Profile de este tipo o os podéis encontrar el Market Profile de este tipo. Nos dicen exactamente lo mismo, pero en TBS utilizamos el de abajo. ¿Por qué? Porque es el volumen profile. Es más sencillo de ver visualmente y únicamente y exclusivamente lo utilizamos por eso. En TBS lo que buscamos es la sencillez. Y como es un indicador que nos va a dar una estimación visual de cómo está el perfil del mercado, nos quedamos con este de aquí.
El volumen profile es un indicador más simple que el market profile en sí. En lugar de utilizar letras para representar el recorrido del precio, se representa a través de colores, que visualmente es más sencillo de asimilar. Cuando los colores son más oscuros, se representa que el precio ha permanecido más tiempo en esa posición. Y cuando son más claros, menos tiempo ha permanecido el precio en esa posición. Vamos a ver ahora también las zonas de equilibrio y las zonas de desequilibrio, al igual que el POC. ¿Qué significan estas zonas? Pues las zonas de equilibrio son las zonas en las que las órdenes más veces se han cruzado, es decir, en las que el precio ha pasado más tiempo. Así, cuanto más volumen profile haya en el mercado, mayor equilibrio tendrá el mismo, por lo que se producirá una zona de equilibrio que coincide con la zona de valor. Esta zona se llama POC. Voy a simplificarlo ahora para que lo entendáis con palabras más llanas. El market profile nos dice desde dónde hasta dónde ha ido el precio en el eje vertical y desde cuándo hasta cuándo ha estado en un punto en el eje horizontal. Por tanto, nos dice hasta dónde ha llegado el precio y cuánto tiempo ha permanecido en esa zona. Así que podemos encontrarnos dos tipos de campana en el market profile. El market profile son campanas de Gauss, por tanto tenemos una campana o tenemos más de una campana. Vamos a ver las zonas de desequilibrio y las zonas de equilibrio. Las zonas de desequilibrio son zonas donde el precio ha estado poco tiempo y son zonas que queremos aprovechar para entrar. ¿Por qué? Porque si el precio ha estado poco tiempo, o continúa o gira para salir de esa zona. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo en esa zona. Entonces, si nos fijamos en el mercado lateral, el POC es el centro de la campana, es donde más tiempo ha permanecido. Esa zona es la que queremos evitar. Va a ser nuestra zona de estimación de beneficios. Lo vamos a ver ahora más detenidamente. Pero lo que quiero que entendáis es que las zonas de desequilibrio, tanto de arriba como de abajo, lo que nos dice es que el precio se siente incómodo y que lo que quiere es volver al POC. Por tanto, en esa zona de ahí es una zona de confluencia, es exactamente igual que una línea de soporte o una línea de resistencia. Si el precio se encuentra en esa zona, tenemos un patrón de activación y además tiene volumen, significa que el precio va a girar. ¿Hasta dónde? Pues hasta el POC. ¿Por qué? En el POC salimos porque es donde más tiempo ha estado. Si os fijáis, en el mercado tendencial hay dos campanas. ¿Qué significa esto? Pues que hay tres zonas de desequilibrio. Si os fijáis, en la campana de abajo es exactamente igual que el mercado lateral. El precio se ha ido desarrollando y ha llegado a la zona de desequilibrio que tenemos en medio. Pero en lugar de que haya volumen y el precio vuelva hacia el POC, ha habido poco volumen y el precio ha continuado hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay poco volumen y no están interesados en que el precio vuelva, sino que en que el precio continúe. ¿Hasta dónde? Pues tenemos que esperar hasta que vuelva a entrar mucho volumen para ver otro nuevo giro. Y si os fijáis, así tenemos la campana tanto de arriba como la campana de abajo. Existen dos tipos de mercados, o laterales o tendenciales. Y dentro del mercado tendencial podemos tener tendencia alcista o tendencia bajista. El mercado tendencial es un poco más complejo que los mercados laterales. Por eso lo vamos a ver más detenidamente en el curso básico. Vamos a centrarnos ahora en el mercado lateral para que podáis empezar a operar desde ya. Entonces vamos a ver el objetivo de beneficios que hemos estado comentando anteriormente. Como podemos ver aquí, imaginaros que tenemos la zona de desequilibrio de abajo. Tenemos una vela de indecisión con volumen y que nos indica eso, que el precio gira hasta el POC. Cuando el precio llega al POC, sacamos la entrada y retiramos beneficios. Este objetivo de beneficios lo vamos a utilizar para mercados laterales. Para mercados tendenciales, como hemos dicho, vamos a utilizar otra pauta de estimación de beneficios. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un patrón en la zona de desequilibrio de arriba o de abajo y ver si tiene volumen o no tiene volumen. Si tiene volumen, giro hacia el POC. Si no tiene volumen, continuación y se forma una nueva campana. Así de sencillo tenemos que entender el market profile. Y ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto para que veáis que ya podéis directamente empezar a operar. En primer lugar, lo que hemos visto es la graficación. Hemos visto graficación en 4 pantallas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en el gráfico de diario, ATR, gráfico de 4 horas, referencia superior, direccionalidad, gráfico de 30 minutos, áreas de confluencia, gráfico de 5 minutos, patrón de activación.
Ahora, en el patrón de activación lo podemos tener con volumen o sin volumen. Si tenemos un patrón acompañado de volumen, giro. Si tenemos un patrón acompañado de poco volumen, continuación. Siguiente, el volumen, lo que hemos dicho, mucho volumen, giro, poco volumen, continuación, marcando el volumen de referencia. Ahora, la volatilidad, pues la calculamos con el ATR y vamos viendo hasta dónde puede llegar el precio en un día hábil. Y por último tenemos el Market Profile, que nos indica cuál es el perfil del mercado y dónde tenemos que analizar las zonas de equilibrio y de desequilibrio. Hasta aquí tenemos la operativa completa. Es un sistema bastante sencillo que podéis empezar a operar. En los cursos más avanzados de TBS vamos a ver otros tipos de sistemas diferentes y vamos a hacer entradas diferentes para que la podáis ver. De todas formas, podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde vais a tener entradas todas las semanas realizadas en vivo por los profesores y en real. Ahora vamos a ver el método TBS, vamos a ver cómo aplicar todo esto y cómo vamos a conseguir que seamos rentables. El método TBS consiste en las siguientes pautas: plan de trading, track record y gestión monetaria, proceso operativo y validación de una cuenta de trading. Si habéis hecho el curso de trading gratis, habéis hecho perfectamente el plan de trading con vuestro tutor y habéis visto cuánto podéis ganar al día en función del capital que queréis aportar. Ahí os podemos resolver con cuánto dinero podéis empezar, cuánto tiempo os va a hacer falta para poder conseguir el dinero que queréis y cómo lo vais a conseguir. Pues el plan de trading es el conjunto de directrices que definen nuestra operativa. Nos dice cómo actuar frente a una serie de pautas predefinidas, lo que nos permite testear y estimar resultados que vamos a obtener en nuestra operativa. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve como el proyecto inicial para nuestra empresa, que somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a ser nuestra propia empresa. Imaginaros el ejemplo de un bar. Para montar un bar necesitas camareros, necesitas proveedores, un local y esto que genera gastos y gastos. Para ser trader, ¿qué necesitas? Un broker y el broker es totalmente gratuito, con dinero ficticio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ensayamos, 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 ensayamos y ensayamos hasta que somos rentables. Por ejemplo, queremos montar un bar, no tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque los gastos lo tenemos que hacer antes de empezar. Entonces, con el plan de trading vamos a ver el objetivo de beneficios, vamos a ver el tiempo y el horizonte temporal que nos va a hacer falta para llegar a esos objetivos, vamos a ver una selección previa del mercado que podemos operar, el capital que vamos a ver el sistema de inversión que queremos aplicar, vamos a ver el perfil y la exposición al riesgo con la gestión monetaria, vamos a ver los costes por comisiones, otros gastos derivados de nuestra actividad y vamos a registrar las operaciones y evaluarlas periódicamente. También vamos a ver la fiscalidad aplicable a nuestra operativa y el factor de corrección que tenemos que utilizar. ¿Cómo vamos a estimar los beneficios que podemos tener? Pues con la tabla que tenemos aquí. En función del capital inicial que tengamos, si os fijáis en la esquina superior izquierda, ponemos el capital, el riesgo por operación que queremos tener, las operaciones al día que vamos a hacer y el número de días que vamos a operar al mes. Por tanto, ¿qué nos dice esto? Pues esto nos dice que en función de la fiabilidad o del profit factor que tengamos, vamos a tener unos resultados o vamos a tener otros. Si os fijáis, como os dije al principio de este webinario, aunque tengas un 60% de operaciones perdedoras, puedes ganar. ¿Por qué? Porque puedes jugar con el profit factor. Nuestro sistema está testeado en real y se utiliza por muchísimos traders que hemos estado formando a lo largo de nuestra vida académica. Nuestro sistema nos da una fiabilidad del 70% y un profit factor del 2%. Por tanto, para una cuenta como por ejemplo 10.000 euros que tenemos aquí, con un riesgo por operación de 0,5%, 4 operaciones al día y 16 días operados al mes, es decir, trabajamos 16 días al mes, tenemos un beneficio de 3.520 euros. Obviamente, no todo el mundo dispone de 10.000 euros, pero estamos suponiendo que nuestra operativa de media obtiene un 70% de fiabilidad y un 2 de profit factor. Puede ser que tengas mucho más. Por tanto, con menos capital puede ser que alcances esa cifra. ¿Y cómo alcanzamos estas cifras y cómo las podemos medir? Pues las podemos medir directamente con el track record y la gestión monetaria.
el track record es el registro de la operativa, os vamos a dar un Excel donde vais a poner la fecha, el valor, la dirección de compra, el sistema utilizado, tipo de cambio, precio de entrada, etcétera, etcétera. ¿Qué nos va a dar esto? Pues nos va a dar el resultado que vamos teniendo en nuestra operativa. ¿Y para qué sirve esto? Para ver si nosotros estamos operando bien o estamos operando mal. Y también podemos ver en qué tipo de sistemas somos mejores o en qué tipo de mercados somos mejores. Así, directamente el formador podrá ayudarnos a seguir con el camino del trading. ¿Por qué? Porque en TBS lo que queremos es que seáis rentables y por ello tenéis un formador totalmente siguiendo vuestra evolución en el trading. Y ahora, ¿cómo podemos hacer la gestión del riesgo? Pues la podemos hacer con la gestión monetaria. ¿Qué significa esto? Pues que en función del mercado en el que operamos, no es lo mismo invertir una cantidad de dinero, por ejemplo, en el euro dólar, que por ejemplo invertirlo en el DAX. ¿Por qué? Porque un mercado es más caro que otro. Eso no os preocupéis, que lo vamos a ver en el curso de trading básico porque es una parte más avanzada. De igual forma, todo esto lo tenemos en indicadores que lo tenéis gratuitos en los siguientes cursos. Y con ello vamos a ver ahora la fiabilidad y el profit factor en el proceso operativo. ¿Qué es la fiabilidad? Pues la fiabilidad nos muestra el porcentaje de entradas positivas y negativas respecto al total, por lo que a mayor fiabilidad, mayor número de entradas positivas hemos realizado. Por ejemplo, imaginaros que realizamos 10 operaciones y tenemos una fiabilidad del 70%, pues tenemos 7 operaciones que son positivas. Es así de simple. Ahora, no porque tengamos 70% de operaciones positivas hemos ganado dinero, no. Ahí entra en juego la gestión monetaria. Por ejemplo, en las 3 operaciones que hemos perdido, hemos podido perder 10.000 euros. En las 7 operaciones que hemos ganado, hemos podido ganar 2 euros. Eso lo vamos a controlar con la gestión monetaria. Por eso os digo que aunque tengáis el 60% de operaciones negativas y hacemos una gestión del riesgo óptima, podemos obtener beneficios. Y con ello lo que hacemos es utilizar el Profit Factor. ¿Qué es el Profit Factor? Pues el Profit Factor es el ratio que nos mide la cantidad de veces que nuestros beneficios son superiores a nuestras pérdidas, debido a que es el resultado de dividir el total de ganancias entre el total de pérdidas. Por ejemplo, el Profit Factor es igual a 1, nuestros beneficios serán igual a nuestras pérdidas. Y si el Profit Factor es mayor a 1, los beneficios serán mayores a las pérdidas. Si el Profit Factor es menor a 1, los beneficios serán menores que las pérdidas. Esto es lo que tenemos que controlar para obtener rentabilidad en los mercados financieros. Por último, vamos a ver la validación de una cuenta de trading. ¿Qué significa esto? Pues vamos a hacer una gestión del riesgo escalonada. ¿Con esto qué nos queremos referir? Pues nos queremos referir a que, en primer lugar, no vamos a utilizar todo el porcentaje de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el primer fallo que cometen todos los traders que queman una cuenta. Primero tenemos que saber que somos rentables con poco dinero. Es decir, en el primer escalón lo que vamos a utilizar si tenemos 10.000 euros son 2.000 euros. Por tanto, vamos a hacer la gestión monetaria sobre 2.000 euros. No vamos a perder los 10.000 euros si realizamos operaciones negativas. Como mucho vamos a perder 2.000 euros y nos salvaguardamos parte de nuestro capital sin tener que exponernos demasiado al riesgo. Así tenemos que ver si pasar del escalón del 1 al 2 obteniendo una rentabilidad necesaria para poder pasar en ello. Si pasamos, pues tenemos una gestión monetaria mayor, es decir, exposición al riesgo. Si pasamos al escalón 3, igual, hasta llegar al escalón 5. Y en ese escalón sí vamos a utilizar todo nuestro capital. Pero una cosa, todo esto es en demo. Una vez que hagamos esto en demo, seremos capaces de entrar de lleno en los mercados financieros. Si no hemos pasado todo este proceso, no estaremos aptos para poder empezar a operar. ¿Por qué? Porque el trading es una cosa compleja, donde hay muchos traders que pierden más del 70%, y por eso nosotros solo entrenamos a traders ganadores. Pero para ello tienen que seguir todo este sistema. Sé que este webinario es largo y extenso, ¿por qué? Porque estamos explicando cosas que son de verdad. Pero si has llegado hasta este punto, te doy mi enhorabuena. ¿Por qué? Porque estás interesado de verdad en el trading y quieres aprender un método que esté testado y que sea ganador.
Aquí te lo hemos mostrado paso a paso en este webinario. Así que, directamente, no te has matriculado en cualquier curso TBS, ponemos a tu disposición el descuento para que puedas empezar con nosotros. Por ello, como os he dicho, no importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto dinero pierdes cuando estás equivocado. Por ello, tenemos que utilizar el método que os he explicado ahora mismo de gestión del riesgo y convertirnos en traders ganadores. Así que te doy mi enhorabuena por llegar a este punto. Llegados a este punto, tienes que estar 100% convencido de que quieres ser un trader profesional. Nosotros vamos a acompañarte en este largo camino. Muchas gracias a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.